Pensé que los había perdido todo esa noche en que susurró: «Contigo, olvido que estoy casado. Me llamo Leo, tengo 24 años, y me enamoré de mi jefe, Adrián. Él era mi mundo, y yo, su secreto. Pero cuando el secreto fue descubierto, él permitió que me pisotearan. Esta historia no es sobre el amor, es sobre cómo aprendí a vivir después de que me traicionaran todos en quienes confiaba. Madrid me recibió con el rugido anónimo de una bestia de asfalto y acero, una indiferencia perfecta que me servía de escudo. Había huido de un pueblo de Castilla, donde las miradas pesaban más que las piedras, y el silencio juzgaba cada uno de mis pasos. Allí, ser yo mismo era un acto de rebelión que no me podía permitir. A mis 24 años, con un título de arquitectura bajo el brazo y el corazón lleno de grietas, conseguí un puesto de asistente en Vegan Asociados, una firma prestigiosa en el corazón financiero de la ciudad. Era mi oportunidad para disolverme en la multitud, para empezar de cero, para respirar sin sentir el peso de la vergüenza. El primer día, mientras el ascensor ascendía al piso 42, sentí un nudo en el estómago. Las puertas se abrieron a un espacio minimalista, un lienzo de cristal y metal pulido que enmarcaba unas vistas impresionantes de la ciudad, y entonces lo vi. Adrián Vega, el socio fundador. Tenía 42 años y una presencia que llenaba la sala sin necesidad de alzar la voz. Estaba de espaldas, hablando por teléfono, y su silueta contra el horizonte de Madrid irradiaba un poder silencioso. No era la autoridad de un jefe, sino la de un hombre que había construido su propio universo. Cuando colgó y se giró, nuestros ojos se encontraron. No me vio como a un empleado más, me miró, y por un instante sentí que me había reconocido, como si supiera la historia que yo intentaba ocultar. «Tú debes de ser Leo», dijo. Su voz era profunda, una resonancia grave que hizo que mi corazón diera un vuelco. Extendió la mano, y el contacto de su piel, firme y cálido, duró un segundo más de lo necesario. Un segundo que bastó para encender algo dentro de mí, una chispa peligrosa y prohibida. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi tormento. Mi escritorio estaba a pocos metros de su despacho, una caja de cristal desde la que podía observarlo. Lo veía concentrarse en los planos con una intensidad feroz, la mandíbula tensa cuando algo lo frustraba. Lo veía liderar reuniones con una calma que desarmaba a los clientes más difíciles, y veía el anillo de oro en su dedo anular, un faro constante que me advertía del peligro. Era un hombre casado, un hombre inalcanzable, pero las fronteras profesionales empezaron a desdibujarse casi sin darme cuenta. Nos asignaron un proyecto ambicioso, un rascacielos que redefiniría el skyline de la ciudad. Aquello significaba noches largas, los dos solos en la inmensidad de la oficina vacía, con el único sonido de nuestros lápices sobre el papel y el murmullo lejano del tráfico. Al principio, todo era estrictamente profesional. Me explicaba los detalles técnicos, sus dedos rozando los míos al señalar algo en un plano. Cada roce accidental era una pequeña descarga eléctrica que me recorría el cuerpo y me dejaba sin aliento. Yo luchaba por mantener la compostura, por ignorar la corriente que crecía entre nosotros, pero era inútil. Una noche, mientras revisábamos unas correcciones, se inclinó sobre mi escritorio. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de sándalo y algo cítrico que me nublaba la razón. «¿Entiendes esto, Leo?», preguntó, pero su mirada no estaba en los planos, sino en mis ojos. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló en ese instante, cargado de una tensión insoportable. Asentí, incapaz de articular palabra, perdido en la profundidad de su mirada. Él pareció darse cuenta, se enderezó bruscamente y carraspeó, volviendo al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Ambos lo sabíamos. Las conversaciones dejaron de ser solo sobre trabajo. Me preguntaba por mi vida, por qué había dejado Castilla. Por primera vez, le conté a alguien sobre la jaula invisible en la que había crecido, sobre la soledad de sentirse un extraño en tu propia piel. Él escuchaba con una atención que me desarmaba, como si mis palabras realmente le importaran. «A veces, el éxito también es una jaula», confesó una noche, mirando la ciudad iluminada a nuestros pies. «La gente ve el edificio, pero no los cimientos rotos sobre los que se sostiene». Su confesión fue una grieta en su armadura, una invitación a un lugar más íntimo y peligroso. El anillo en su dedo parecía brillar con más intensidad, recordándome la traición que estaba a punto de cometer, aunque fuera solo en mi mente. Pero una parte de mí, la que había huido para ser libre,
Se negaba a dar marchas atrás. Estaba cansado de tener miedo. La tensión llegó a su punto álgido un viernes por la noche. Habíamos terminado una presentación crucial. El edificio estaba en silencio. Solo quedábamos nosotros y las luces parpadeantes de Madrid. Adrián se recostó en su silla, aflojándose la corbata con un suspiro de agotamiento. «Haces mi trabajo más fácil, Leo», dijo, su voz más suave de lo habitual. Me quedé helado, sosteniendo una pila de documentos que de repente pesaba 1 tonelada. Hizo una pausa y me miró directamente, con una vulnerabilidad que nunca le había visto. «Y mis días, mejores». Mi respiración se detuvo. Esas palabras rompieron la última barrera. Ya no éramos jefe y empleado. Éramos 2 personas suspendidas en un momento que podría destruirlo todo. Sabía que debía levantarme e irme. Sabía que estaba jugando con fuego, pero el calor de su mirada me mantuvo anclado a la silla, incapaz de moverme. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías, comprendí que ya no había vuelta atrás. La chispa se había convertido en un incendio, y yo, por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a arder. La oficina se la había transformado. Ya no era un simple lugar de trabajo, era un campo minado de miradas furtivas, silencios cargados y roces que ya no parecían accidentales. Cada vez que Adrián pasaba junto hasta mi escritorio, el aire se electrificaba. Nos comunicábamos en un lenguaje secreto y silencioso, uno que solo nosotros 2 entendíamos, una sonrisa cómplice al cruzarnos en el pasillo, una mirada sostenida un segundo más de lo debido durante una reunión, pequeños gestos que alimentaban el incendio que crecía dentro de mí. La semana después de su confesión, y mis días, mejores, fue una tortura exquisita. Vivía en un estado de alerta constante, mi cuerpo vibrando, con una anticipación que me consumía. Sabía que habíamos cruzado una línea de invisible, pero ninguno de los 2 se atrevía a dar el siguiente paso. Estábamos suspendidos en el borde de un precipicio, aterrados y fascinados por la caída. El viernes llegó como una promesa y una amenaza. El equipo se marchó temprano, deseando el fin de semana, pero Adrián me pidió que me quedara para revisar los últimos detalles de una propuesta. Cuando la oficina quedó sumida en el silencio crepuscular de Madrid, se acercó a mi mesa. No se sentó, se quedó de pie, mirándome, y su sombra me cubrió por completo. «Sofía está fuera el fin de semana», dijo. Su voz era un susurro que apenas rompía el silencio. «Tiene una conferencia en Barcelona, y yo no quiero pasar otra noche solo en esa casa». Hizo una pausa, y su mirada se volvió increíblemente vulnerable. «Tengo una botella de un vino excelente. Podríamos terminar los planos en mi casa, en un ambiente más relajado». La propuesta flotó en el aire entre nosotros, cargada de todo lo que no se decía. No se trataba de los planos. Ambos lo sabíamos. Era una invitación a traspasar la última frontera, a convertir los deseos en hechos. Una parte de mi cerebro, la sensata, la que había aprendido a base de golpes, me gritaba que me negara, que corriera de allí y no mirara atrás. Pero mi corazón, sediento de ser visto, de ser querido, latió con una fuerza abrumadora. Sabía que era un error, un precipicio, pero asentí. Su casa no era un hogar, era un escaparate, un espacio impersonal y frío, decorado con un gusto exquisito pero sin alma. Cada objeto parecía colocado estratégicamente para impresionar, no para ser vivido. Olía a cera pulida y a mentira. Al entrar, sentí una opresión en el pecho, la certeza de que estaba invadiendo un territorio que no me pertenecía. Era el santuario de su vida perfecta, de su matrimonio, de todo lo que yo no era. Dejamos los planos sobre una mesa de cristal que parecía demasiado frágil para soportar cualquier peso. Adrián sirvió el vino en 2 copas que tintinearon con un sonido cristalino. Al principio intentamos hablar de trabajo, pero las palabras sonaban falsas, un mero pretexto para justificar nuestra presencia allí. La conversación pronto se desvió hacia nosotros. El vino desató las compuertas que yo había mantenido cerradas durante años. Le hablé del miedo constante que sentía en mi pueblo, de la asfixia de tener que fingir ser alguien que no era. Le confesé la profunda soledad que me había acompañado toda la vida, incluso ahora, rodeado de millones de personas en Madrid. Él me escuchaba sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, dejó su copa y dijo con una voz rota: «¿Sabes qué es lo más solitario, Leo? Estar rodeado de gente y sentir que nadie te ve de verdad. Tenerlo todo y no sentir nada». Se acercó un poco más en el sofá. El espacio entre nosotros se redujo a unos pocos centímetros cargados de electricidad. «Contigo me siento vivo», susurró, y esa confesión fue el golpe de gracia.
El mundo exterior se desvaneció. Ya no existía la oficina, ni Madrid, ni su anillo, ni su esposa. Solo estábamos nosotros dos, suspendidos en una burbuja de honestidad brutal y deseo acumulado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor desbocado en mi pecho. Lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo, levantó su mano y rozó mi mejilla. Su tacto era fuego y alivio al mismo tiempo. Cerré los ojos, entregándome al momento que había anhelado y temido a partes iguales. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido sobre mis labios, y yo contuve la respiración, esperando el beso que sellaría nuestro destino. Y entonces, el sonido, un sonido metálico y seco, el de una llave girando en la cerradura de la puerta principal, un clic que destrozó el universo que habíamos construido en esa sala. Nos quedamos congelados. El tiempo se fracturó. Adrián se apartó de mí como si mi piel quemara, su rostro transformado por el pánico más absoluto. La calidez y la vulnerabilidad de sus ojos fueron reemplazadas por un terror gélido. La puerta se abrió, y en el umbral, recortada contra la luz del pasillo, estaba ella, Sofía. Su mirada pasó de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una furia helada que me atravesó como un cuchillo. Se detuvo en el rostro aterrorizado de su marido, luego en el mío, y finalmente en las 2 copas de vino sobre la mesa. El silencio que cayó sobre nosotros no era como los anteriores. Este era un silencio pesado, denso, un silencio que anunciaba la devastación. El mundo se había contraído a ese único instante, a esa sala fría que de repente se sentía como una trampa mortal. El rostro de Sofía era una máscara de ira contenida. Sus ojos, 2 fragmentos de hielo, no se apartaban de mí. No miraba a Adrián, su marido, el hombre que me había llevado allí. Me miraba a mí, el intruso, la anomalía, la pieza que no encajaba en el puzzle perfecto de su vida. «¿Qué está pasando aquí, Adrián?», preguntó. Su voz no era un grito, era peor. Era un siseo bajo y controlado, afilado como el filo de una navaja, que cortó el aire y me erizó la piel. Sentí la necesidad de desaparecer, de fundirme con las sombras, pero mis pies estaban clavados al suelo. Miré a Adrián, buscando desesperadamente una palabra, una señal, un gesto que me defendiera, que explicara, que me salvara. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa. Es un malentendido. Estábamos trabajando. La culpa es mía, pero no lo hizo. Adrián se quedó mudo. Su mirada, antes llena de deseo y vulnerabilidad, ahora estaba fija en el suelo, como si el parquet de madera contuviera las respuestas que no se atrevía a dar. Su cobardía fue una bofetada física. En ese silencio ensordecedor me di cuenta de que estaba solo. Él no iba a protegerme. Él me estaba sacrificando para salvarse a sí mismo. La traición me golpeó con la fuerza de un puño en el estómago, dejándome sin aire. Sofía soltó una risa amarga, un sonido quebrado y horrible que retumbó en la sala. «¿No vas a decir nada?», se burló, todavía sin mirarlo. Luego, sus ojos volvieron a clavarse en mí. Avanzó un paso, su cuerpo tenso como el de un depredador a punto de atacar. «¿Y tú, ma?», escupió las palabras, cargadas de un veneno que me quemó por dentro. «¿Quién te crees que eres para meterte en mi casa? ¿Para sentarte en mi sofá y beber de mis copas?». Me puse de pie, mis piernas temblaban de una forma tan violenta que temí caerme. Lo siento. Balbuceé, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que el hombre que estaba a su lado me había susurrado que se sentía vivo conmigo? ¿Que había sido él quien me había invitado? «¡Fuera!», gritó por fin, y esta vez su voz se rompió, liberando toda la furia contenida. «Sal de mi casa ahora mismo, desgraciado. No quiero volver a ver tu asquerosa cara cerca de mi marido». Cada palabra era un latigazo, y Adrián seguía en silencio. No movió un músculo, no levantó la vista. Su inacción era una confirmación, un veredicto. Él me había convertido en el único culpable. Agarré mi chaqueta con manos torpes y prácticamente corrí hacia la puerta, huyendo de esa casa que se había convertido en una cámara de tortura. El aire frío de la noche de Madrid me golpeó en la cara, pero no fue suficiente para apagar el fuego de la humillación que me abrasaba por dentro. El lunes siguiente, volver a la oficina fue como caminar descalzo sobre cristales rotos. La noticia, o una versión distorsionada de ella, se había extendido como un virus. Sofía se había asegurado de ello. Los susurros cesaban cuando yo pasaba. Las miradas que antes eran indiferentes ahora estaban cargadas de desprecio y curiosidad morbosa.
Me convertí en el paria, el trepador, el chico que intentó destruir un matrimonio. Mi jefe directo, un hombre gris que nunca me había dirigido la palabra, más allá de lo estrictamente necesario, me llamó a su despacho. No me miró a los ojos. «Hemos decidido reasignarte», dijo con una frialdad administrativa. «Ayudarás en el archivo. No queremos distracciones en los proyectos importantes». Fue un despido encubierto, una degradación humillante. Me desterraron al sótano, a un cubículo sin ventanas donde pasaba los días ordenando papeles viejos, sintiendo el peso del juicio de todo el edificio sobre mis hombros. Adrián no apareció por la oficina. Se tomó unos días libres. Su ausencia era un alivio y una tortura al mismo tiempo. Cada minuto que pasaba en ese sótano, su silencio de aquella noche resonaba más fuerte en mi cabeza. Desesperado, buscando un ancla en medio de la tormenta, llamé a mi padre. Necesitaba oír una voz familiar, aunque fuera para recibir un sermón. Le conté todo, con el corazón en la mano, esperando un mínimo de comprensión, de consuelo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que me recordó al de Adrián. «Me ha llamado una mujer esta mañana», dijo finalmente mi padre. Su voz era extraña, plana, desprovista de toda emoción. Una tal Sofía Vega. Mi sangre se heló. «Siempre supe que había algo mal contigo. Pensé que en Madrid te corregirías, que te convertirías en un hombre, pero veo que solo has ido a peor». Hizo una pausa, y la siguiente frase fue la que me destrozó por completo. «Yo crié a un hijo, esto. No vuelvas a llamar a esta casa». Y colgó. El pitido monótono del teléfono cortado fue el sonido de mi mundo derrumbándose. Me quedé sentado en la oscuridad de mi pequeño apartamento, mirando la pared, sintiendo un vacío tan profundo que amenazaba con tragarme. La traición de Adrián me había herido, el desprecio de Sofía me había humillado, pero el rechazo de mi propio padre, eso me había aniquilado. Era la confirmación final. Yo era un error, una vergüenza, algo que no merecía ser querido, y por primera vez en mi vida les creí. Presenté mi renuncia al día siguiente. No podía soportar un minuto más en ese edificio, en esa ciudad que se había convertido en un recordatorio constante de mi humillación. Entregué la carta en Recursos Humanos sin decir una palabra y me marché, dejando atrás mi silla, mis planos y los restos de la vida que había intentado construir. Mi pequeño apartamento en Lavapiés se convirtió en mi celda y mi refugio. Bajé las persianas, desconecté el teléfono y dejé que la oscuridad me engullera. Los días se fundieron en una niebla gris de insomnio y apatía. Apenas comía. El hambre había sido reemplazada por un nudo permanente en el estómago, una mezcla de dolor, rabia y una autocompasión que me repugnaba. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza como un eco incesante. Yo crié a un hijo, no a esto. La voz de Sofía gritándome, «¡Desgraciado!» y, sobre todo, el silencio de Adrián, ese silencio cobarde que había validado todas las acusaciones, que me había sentenciado sin juicio. Me repetía la secuencia de esa noche una y otra vez, torturándome, buscando un momento en el que podría haber actuado de forma diferente, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Mi único crimen había sido creerle. Mi único error había sido permitirme ser vulnerable. Perdí la noción del tiempo. Podrían haber pasado días o semanas. El mundo exterior se redujo al sonido lejano de las sirenas y los murmullos de los vecinos a través de las delgadas paredes. Me que se estaba desvaneciendo, convirtiéndome en un fantasma en mi propia vida. Me miraba al espejo y no reconocía al extraño de ojos hundidos y expresión vacía que me devolvía la mirada. El chico que había llegado a Madrid, lleno de sueños y esperanzas, había muerto. Una tarde, mientras la luz anaranjada se colaba por las rendijas de la persiana, alguien llamó a la puerta. Al principio, lo ignoré. No esperaba a nadie, no quería ver a nadie, pero los golpes no cesaron, eran insistentes, firmes, casi faurosos. Harto, me arrastré hasta la puerta y la abrí una rendija, dispuesto a gritarle a quien fuera que se largara. En el umbral estaba Marcos. Hacía años que no lo veía, desde la universidad. Era el único amigo con el que había mantenido un contacto esporádico, un par de mensajes al año para felicitar los cumpleaños. No tenía ni idea de cómo había encontrado mi dirección. Se quedó mirándome, su rostro pasando de la sorpresa a una profunda preocupación. «Joder, Leo», fue lo único que dijo. Su voz me sacó de mi letargo. No me dio tiempo a reaccionar. Empujó la puerta con suavidad pero con firmeza. Me apartó a un lado, como si yo fuera una muñeca de trapo, y entró en mi cueva de autocompasión. El olor a aire viciado y a tristeza debió de golpearle,
pero no hizo ningún comentario. Dejó una bolsa de plástico sobre la única mesa limpia y se giró hacia mí. «Pareces un muerto viviente», afirmó, sin rastro de lástima, solo una honestidad brutal. «Me extrañó que no contestaras a mis mensajes. Llamé a tu antiguo trabajo y una recepcionista cotilla me dijo que habías renunciado. Me preocupé. Yo seguía sin poder hablar, abrumado por su presencia, por la invasión de una realidad que había intentado mantener a raya. Él pareció entenderlo. Abrió la bolsa y sacó 2 bocadillos de calamares y 2 cervezas. «No he venido a que me cuentes qué ha pasado», dijo mientras me tendía uno. «Si quieres hablar, hablarás. Si no, no, pero no vas a seguir pudriéndote aquí solo. Así que, cómete esto». Su tono no admitía réplica. Me senté en el sofá y por primera vez en lo que pareció una eternidad, comí. Comimos en silencio. Él no me presionó, no hizo preguntas, simplemente estuvo allí. Su presencia era un ancla sólida en mi mar de caos. Llenaba el espacio no con palabras vacías, sino con una camaradería silenciosa y sin juicios. Cuando terminamos, se recostó en el sofá y me miró fijamente. «Escucha, Leo», dijo, su voz ahora más suave. «No sé qué mierda te ha pasado, y sinceramente no me importa con quién te acuestas o de quién te enamoras, pero hay algo que tienes que meterte en esa cabeza tuya». Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «No eres un error. No tienes que pedir perdón por ser quien eres, y que le jodan a cualquiera que intente hacerte sentir lo contrario. ¿Me oyes? A cualquiera». Esa última palabra resonó en la habitación. A cualquiera, incluido mi padre, incluido Adrián. Algo dentro de mí se rompió. Una presa que había estado conteniendo, un océano de dolor se resquebrajó, y empecé a llorar. No eran las lágrimas silenciosas y amargas de las últimas semanas. Era un llanto desgarrador, violento, que me sacudía el cuerpo. Lloré por el chico asustado de mi pueblo. Lloré por el joven ilusionado que llegó a Madrid. Lloré por la humillación, por la traición, por el rechazo. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Marcos no dijo nada, simplemente puso una mano en mi hombro y la dejó allí, un punto de contacto firme y real que me impedía desintegrarme. Cuando el llanto amainó, me sentí vacío, pero de una forma diferente. Era un vacío limpio, despejado, como la calma que sigue a la peor de las tormentas. «Gracias», susurré con la voz rota. «Para eso están los amigos, idiota», respondió él con una media sonrisa. «Ahora, levanta ese culo del sofá y date una ducha. Hueles a muerto». Su grosería fue el mejor regalo que podría haberme hecho. Me sacó de la autocompasión y me devolvió a la realidad. Esa noche, Marcos se quedó a dormir en el sofá. No hablamos más del tema. Vimos una película estúpida en la televisión y por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de algo que se parecía a la normalidad. No fue que una cura milagrosa. El dolor seguía ahí, la herida era profunda, pero ya no estaba solo en la oscuridad. Alguien había entrado y había encendido una pequeña luz, un atisbo de esperanza. Y esa noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de mi amigo desde el salón, me hice una promesa. No dejaría que me destruyeran. No les daría ese poder. Iba a luchar. Por mí. Porque, por primera vez, alguien me había recordado que valía la pena. Los meses que siguieron fueron una lenta y ardua reconstrucción. Con la ayuda de Marcos, que se negó a dejarme solo, empecé a pegar los pedazos rotos de mi vida. No fue con un proceso lineal. Hubo días en los que la sombra de la traición volvía a cernirse sobre mí, en los que el eco de las palabras de mi padre me paralizaba. Pero ahora era diferente. Ya no estaba solo en esa lucha. Encontré trabajo en una pequeña librería de Malasaña, un santuario de papel y tinta donde el tiempo parecía moverse hasta otro ritmo. El sueldo era una fracción de lo que ganaba en la firma, pero la paz que encontré entre aquellas estanterías desordenadas no tenía precio. Mis días transcurrían entre conversaciones tranquilas con los clientes y la compañía silenciosa de los libros. Volví a dibujar, algo que había abandonado, sepultado bajo las exigencias de la arquitectura corporativa. En las páginas de mi cuaderno empecé a dar forma a mis propios mundos, mundos donde yo dictaba las reglas. Dejé de esperar una llamada o un mensaje. Borré el número de Adrián de mi teléfono y bloqueé sus perfiles en las redes sociales. Fue un acto simbólico, un portazo definitivo a un capítulo de mi vida que necesitaba cerrar. Aprendí a estar solo, no desde la soledad del abandono, sino desde la serenidad de la autoaceptación. Madrid, la ciudad que me había visto caer, ahora me ofrecía un lienzo en blanco. Habían pasado casi 6 meses desde aquella noche. Era una tarde de otoño, y una lluvia fina y persistente caía sobre la ciudad, limpiando el aire. Yo
Yo estaba resguardado bajo el toldo de una cafetería, dibujando en mi cuaderno, cuando lo vi. Adrián estaba al otro lado de la calle, mirando el escaparate de una tienda. Parecía más viejo, más delgado. Había algo en su postura, una especie de derrota que no recordaba haberle visto nunca. Nuestros ojos se cruzaron a través del velo de la lluvia. Por un instante, mi corazón dio un vuelco, un eco del pasado, pero ya no era el latido nervioso y anhelante de antes, o era la calma cautelosa de quien ha aprendido a protegerse. Cruzó la calle y se detuvo frente a mi mesa. La lluvia le había pegado el pelo hasta la frente y su abrigo oscuro estaba empapado en los hombros. «Leo», dijo, su voz apenas un susurro, «te he estado buscando». Levanté la vista de mi cuaderno y lo miré, esperando. No sentí miedo ni rabia, solo una extraña y distante curiosidad. «¿Puedo?», preguntó, señalando la silla vacía a mi lado. Asentí en silencio. Se sentó, pero no parecía saber qué hacer con las manos. Las juntó sobre la mesa, luego las separó. «Renunciaste, y nadie supo decirme a dónde había ido», comenzó, su mirada perdida en la calle mojada. «Necesitaba desaparecer», respondí. Mi voz era firme y tranquila. Me sorprendió mi propia serenidad. Él asintió lentamente. «Lo entiendo». Tomó una respiración profunda, como si se estuviera armando de valor. «Me estoy divorciando», soltó de repente, y esta vez me miró a los ojos. En ellos ya no había poder ni arrogancia, solo un cansancio infinito. «Aquella noche, cuando te fuiste, Sofía y yo tuvimos la conversación que llevábamos años evitando. Resulta que ella también tenía sus propios secretos. Nuestro matrimonio era una farsa, un acuerdo comercial para mantener las apariencias». Hizo una pausa, y una sonrisa amarga y torcida se dibujó en sus labios. «Pero eso no es una excusa. Nada lo es». Se inclinó hacia adelante, suplicante. «Fui un cobarde, Leo. Te usé para sentir algo, cualquier cosa que me sacara de mi propia miseria. Y cuando todo se vino abajo, dejé que te llevaras toda la culpa porque estaba aterrorizado. Permití que te destrozaran para salvar mi propio pellejo. Y no hay un solo día en que no me odie por ello». Sus palabras ya no me dolían, eran solo la confirmación de lo que yo ya sabía, la confesión de un hombre roto. «No espero que me perdones», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Sería demasiado pedir. Solo quiero que lo sepas, que sepas que lo siento, y que estaba equivocado. El error no eras tú, el error era yo. Siempre lo fui». Lo miré durante un largo rato. Vi al hombre poderoso del que me había enamorado, pero ahora veía también al hombre débil y asustado que se escondía detrás, y por primera vez sentí una punzada de algo parecido a la compasión. «Tu disculpa no cambia lo que pasó, Adrián», dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado, «pero te agradezco la honestidad». Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¿Significa eso que podríamos...?» Lo interrumpí, negando suavemente con la cabeza. «No». La palabra fue suave, pero definitiva. «Esa noche me enseñaste algo muy importante. Me enseñaste que nunca debo permitir que mi valor dependa de la aprobación de otra persona, ni de la tuya, ni de la de mi padre, ni de la de nadie». Me puse de pie, cerrando mi cuaderno. La lluvia había amainado. «Te perdono, Adrián», añadí, y al decirlo, sentí como si un peso invisible se desprendiera de mis hombros. «No por ti, sino por mí. Necesito dejar esto atrás para poder seguir adelante». Su rostro se descompuso, comprendiendo la finalidad de mis palabras. Se quedó sentado, un hombre solo en una cafetería, mientras la ciudad empezaba a moverse de nuevo a su alrededor. Me di la vuelta y empezamos a caminar, sin mirar atrás. No sentí triunfo, solo una profunda sensación de paz. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Marcos. «¿Cervezas esta noche?», invito yo. Sonreí. El cielo se estaba despejando y un tímido rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando las calles mojadas de Madrid. No sabía qué me depararía el futuro. Quizás nunca volvería a hablar con mi padre. Quizás seguiría encontrándome con el prejuicio y la ignorancia, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo. Había sobrevivido a la caída, y al hacerlo, había encontrado algo mucho más valioso que el amor de otro hombre. Me había encontrado a mí mismo, y eso, por fin, era suficiente.